Dios si no tuviéramos un Dios vivo y verdadero como tú eres, Señor. Padre Santo, gracias porque nos llamaste cuando estábamos muertos para darnos vida. Te alabamos, te agradecemos, te exaltamos y permite que esta mañana, Señor, nuestra mente, corazón, pensamientos, fuerzas se enfoquen en alabarte, en glorificarte, en exaltarte. Bendice, Señor, los cantos que vamos a estar cantando, la lectura de tu palabra, la predicación, la enseñanza, que todo sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Muy buenos días nuevamente con todos, bienvenidos. Y vamos a cantar una primera canción, Todo lo que creó el Rey. Todo lo que creó el Rey. Buenos días con todos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno ver a Alex. Qué alegría verte. Todo lo que creó el Rey. Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una semana muy bonita, una semana de muchas bendiciones, una semana de oportunidad. Y bueno, esperemos que todos hayan llegado con bien. Muchas gracias por venir. Y aquí estamos un domingo más para adorar y para escuchar la palabra de Dios. Quería hacer una referencia porque estando en high school y estando en las escuelas y tal, siempre les enseñan a uno de los planetas, de la luna, del sol, de las diferentes galaxias que existen, y la distancia, que no se puede medir ni en kilómetros ni millas, ya llega a un punto donde se mide por la velocidad de la luz, se mide por los años que tarda la luz de llegar a un lado a otro. Y es increíble ver que uno puede, de una galaxia a otra, hay cientos de miles de años luz. Y cuando uno se pone a ver y uno se pone a escuchar a diferentes personas que están agnósticas a la existencia de Dios, que dicen que todo pasó por accidente, uno dice, tiene que estar loco porque no hay forma. Como el pastor a veces ha hecho muchas explicaciones, es imposible que uno tire las piezas al aire y de momento salga un televisor. Es imposible, tiene que haber un diseño, tiene que haber un creador. Entonces, hoy vamos a empezar con nuestra primera canción, Todo lo que creó el Rey, agradeciendo por todas las maravillas que Dios nos ha dado. Entonces, cantemos.
La siguiente canción que vamos a estar cantando es una canción que nos recuerda lo grande y lo digno que es el Señor. Que ninguno de nosotros somos merecedores de nada, y aún así, por la grandeza de su amor y su dignidad, nos ha salvado. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por la cruz.
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Hermanos, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial. Que el Señor les bendiga. Les invito a buscar en sus Biblias el Salmo número 51. Salmo número 51, página 572. Vamos a leerlo de manera antifonal, yo un versículo y ustedes el siguiente, y así hasta terminar todo el capítulo. Dice así la palabra de Dios, Salmo número 51, página 572. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad de lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo de la alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí tu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y susténme con tu espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores te servirán, se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces te alabaré los ojos de justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no debes rechazar mi sacrificio, para El sacrificio de Dios son el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. haz bien con tu benevolencia, Señor, que viva la luz de tu reino. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Y me gusta mucho el versículo número 10, que les invito a que todos lo podamos repetir al unísono. Dice, miren qué hermoso: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Muchas gracias, querido hermano Jorge Ernesto. Y vamos a tener un tiempo de oración, una oración de la iglesia, oración congregacional. Así que por favor, invito para que cerremos nuestros ojos y cuidemos nuestros rostros para clamar al buen Dios que escucha nuestro clamor. Padre Celestial, venimos ante ti como hemos leído en tu palabra, con un corazón contrito y humillado, al cual tú nos dices que tú no desprecias. Señor, hemos pecado contra ti, hemos fallado como pueblo y como hermanos en forma individual. Te pedimos, Señor, que la preciosa sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Bendice a tu pueblo, permite que podamos estar en plena comunión delante tuyo. Gracias, Señor, porque al ver los cielos y la tierra,
Vemos tu mano creadora, vemos la obra perfecta de tus manos. Señor, gracias porque tú has hecho las cosas perfectas y con tanto amor. Gracias, Señor, por el cuidado que nos das en cada día de nuestras vidas, por la provisión, por el pan que viene a nuestra mesa, que viene, Señor, de lo alto, de parte tuya, Señor. Gracias por el trabajo que nos das, por la fuerza que nos das. Gracias, Señor, porque nos permites hallar gracia delante de los ojos de los hombres. Y permite, Señor, que proclamemos el nombre de Cristo hasta lo último de la tierra. Señor, te pedimos por nuestras naciones, te pedimos porque liberes a nuestras naciones de la esclavitud, del pecado, del ocultismo, de la idolatría. Permite, Señor, que puedan entender que solamente en Cristo hay salvación. Ayúdanos a mirar a ti, Señor, a mirar al único y suficiente Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo amado a morir por nosotros en la cruenta cruz de Calvario. Señor amado, permite que tu pueblo te adore, te exalte, reconozca que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Permite, Señor, que nuestros labios proclamen tu alabanza. Permite, Señor, que al abrir nuestros labios podamos proclamar alabanzas de gratitud a ti, Señor. Oh Padre Santo, derrama bendición sobre tu pueblo. Bendice, Señor, la palabra tuya en esta mañana. Ayuda, Señor, a la hermana Gladys que va a estar enseñando a los niños. Ayúdame a mí, Señor, para proclamar con claridad el mensaje glorioso de Cristo Jesús. Bendice la enseñanza objetiva y prepara nuestros corazones, Señor, para que te adoremos, para que te glorifiquemos. Dice en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre que oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y damos la bienvenida a la señora Ruth. Muy buenos días, que nos acompaña. Creo que salió un ratito, pero muy buenos días para ella. Está con sus los hijitos. Vamos a esperar que regrese. Y también buenos días para Alex. Una alegría tenerle. Ahí lo estuvimos extrañando. Y Emanuel, primera vez también que está con nosotros. Bienvenido, Emanuel. Y un aplauso para ustedes, que nos acompañen en esta mañana. Y vamos a repasar lo que estuvimos viendo en la lección objetiva. No sé quién recuerda lo que estuvimos viendo. No se preocupen si no se acuerdan, pero vamos a ir repasando entre todos. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Del arrepentimiento. Del arrepentimiento. Muy bien, hermana Wendy, ¿no? Muy bien. Excelente. Vimos el arrepentimiento. Y vimos la historia de alguien que era no muy alto. El gran Zaqueo, ¿no? El gran Zaqueo. Y Zaqueo era bajito y él tuvo que subirse a un árbol para mirar a Jesús que iba a venir por ahí. ¿Y qué pasó con Zaqueo? Él fue llamado por Jesús, va a invitarlo a su casa y él va a mostrar arrepentimiento. ¿Y cómo mostró arrepentimiento Zaqueo? Dando la mitad de sus bienes, y al que había hecho mucho más daño le iba a retribuir como 4 veces más de lo que le había quitado. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Y mostró el arrepentimiento con la acción, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a ver de un hijo que le pidió la herencia a su padre. ¿Se acuerdan cómo se llama esa historia? El hijo pródigo. Muy bien, ¿no? Acá, tanto en la clase de hermano Jorge Ernesto como acá tenemos excelentes alumnos. 20, así calificamos en Perú, ¿no? De 0 a 20, ustedes tienen 20 más todavía, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver hoy día la historia del hijo pródigo. Y la historia del hijo pródigo empieza cuando en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas el Señor relata 3 historias. Relata la historia de la oveja perdida, la moneda perdida y luego el hijo pródigo. ¿Y esto por qué? Porque lo estaban juzgando a Jesús, porque él estaba, dice, recibiendo a los pecadores, y para eso había venido, para recibir a los pecadores.
y él va a relatar la última historia de estas tres, el hijo pródigo. El hijo pródigo era el hijo menor. Eran dos hermanos. El hijo menor viene al padre y le dice: Padre, dame mi herencia, repárteme lo que me corresponde. Imagínense a alguien que todavía tenía el padre vivo, le dice: dame mi dinero. Y el padre, para poderle dar el dinero, tenía que vender parte de sus bienes y repartir y darle todo lo que le correspondía a él. Era un hijo muy ofensivo, ¿no?, con el padre. Pero el padre accede, le da los bienes que le corresponden al hijo menor. Al hijo mayor le correspondían 2/3, al hijo menor 1/3, y le da lo que le corresponde. Y él se va a un sitio aparte donde nadie lo podía ver, donde nadie lo conocía. Se fue a un lugar totalmente lejos. Y ahí empezó a vivir perdidamente. La gente le llegaba, ¿no? Cuando había plata, dinero, la gente empieza a venir y quiere ser amigos de él. Y todos venían, estaban con él, pero su dinero empezó a irse rápidamente, porque vivió perdidamente. Y no solamente eso, sino que se le acabó todo el dinero y vino un gran hambre en la tierra. Vino un tremendo hambre en la tierra. Y ahí nadie le daba. Ya no se acabaron los amigos habían venido solamente por el interés en las cosas que él tenía en ese momento, y fue triste. Y cuando nadie le daba, se quedó sin comer. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y los judíos tenían por ley que ellos no comían cerdo. Ellos tenían al cerdo como un animal inmundo, que es lo que decía la ley. Sin embargo, él quería aún comer esas algarrobas que comían los cerdos porque estaba cuidando los cerdos, ¿no? Era algo terrible hasta el lugar donde había descendido este hijo pródigo. Estaba viviendo en medio de los cerdos. Y eso es lo que hace cuando las personas estamos sin Cristo. Estamos viviendo con los cerdos, con la inmundicia. Estamos lejos de Dios. Y dice la Escritura en Lucas 15:17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y él va a reconocer que estaba en una situación triste, calamitosa, lejos de Dios totalmente. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y él va a reaccionar, va a reflexionar y dice: pero ¿qué hago acá viviendo con los cerdos? Y ni siquiera puedo comer esta comida que comen los cerdos. Me voy a levantar y voy a ir y le voy a decir a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Entonces el pecado siempre es contra Dios, un Dios que es santo. Y pecamos también con nuestros semejantes, contra nuestros semejantes, y necesitamos arreglar cuentas con Él. Y Él va a tomar acción. Entonces el arrepentimiento implica tomar acción, dejar el pecado para ir a Cristo, para ir al Señor en dolor de corazón, para pedirle perdón, para que Él nos restaure. Y Él va a tomar acción, se va a levantar y va a ir. ¿Qué tenemos que hacer cuando hemos pecado contra Dios? Tenemos que tomar acción. No podemos quedarnos ahí y decir: mira, acá yo no puedo salir. No, tengo que levantarme e ir al Señor para reconocer que he pecado contra Él, pedirle, pero reconocer que he fallado e ir. Y el hijo le dijo: Padre, cuando él llega, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no era digno, todo lo que había hecho, le había pedido el dinero adelantado, lo había dilapidado, había vivido perdidamente. Y ¿cómo podíamos pensar que iba a reaccionar el padre? De repente le iba a decir:
yo te dije, ¿no? Yo te dije que no debías hacer eso. Yo te dije que no fueras a ese lugar lejano. Mira todo lo que has hecho, cómo has dilapidado todo el dinero, ¿no? El padre va a correr. Y va a correr para alcanzar al hijo. El padre estaba esperando que él viniera, había que tomar acción. Y ahí lo ve y corre este padre, probablemente mayor, anciano, pero dice, no importa, yo voy a ir a mi hijo, que estaba muerto, yo lo voy a abrazar. Y lo abraza y le dice, gracias a Dios que te ha traído, estaba siempre pensando en ti, nunca estaba la puerta cerrada ni la luz apagada, siempre estábamos esperando que tú regresaras. Y el padre va a abrazarlo, va a llorar, y dice la escritura en Lucas 15, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ya revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Le va a poner un vestido nuevo. Y cuando nosotros vamos a Cristo por la fe, Él nos viste con su justicia. Él nos da un vestido nuevo, un vestido perfecto, un vestido completo porque es su propia justicia la que me otorga por medio de la fe. Calzado nuevo, estaba descalzo, estaba sucio, va a hacer fiesta porque estaba muerto y Él ha revivido. Y eso es lo hermoso que tenemos cuando vamos a Cristo. Él nos perdona de todos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y nos limpia de toda maldad. ¿No es cierto? Gracias a Cristo. Y el arrepentimiento, como vimos la semana pasada, es reconocer. Él reconoció su pecado, reconoció que había ofendido a Dios y había ofendido a su Padre. Él confesó, fue donde el Padre, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y Él va a reparar, va a venir, va a ir, y dice, quiero trabajar para ti. Pero ya no como tu hijo, sino como un jornalero. Pero le dice, no, te doy el anillo, reconociendo la autoridad dada por mí. Te doy mi justicia, esa vestidura, y te doy ese calzado para que puedas caminar. Y finalmente dejar el pecado. Aquel que dice, yo me he arrepentido, pero sigo viviendo ahí con el chiquero, con los cerdos, no se ha arrepentido. Tiene que haber un cambio, el cambio lo produce el Señor cuando venimos a Cristo. Y nuestro versículo de día para aprender es, vamos a repetir todos juntos, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15. Y hay gozo cuando nos arrepentimos en el cielo. Hay una fiesta, una victoria. Dice, así que os digo, nuevamente todos, así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 10. Y la semana pasada vimos, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor los bendiga. Nos vemos con la siguiente lección la próxima semana. Y vamos a cantar una canción antes de que los niños pasen a la clase con la hermana Gladys y tengamos la prédica. Glorioso intercambio. Adelante. Hermanos, esta canción, Glorioso Intercambio, creo que ya varios la conocemos. Es una canción muy bonita, es una canción. Antes de seguir, muchas veces nosotros tenemos, obviamente, cuando manejamos, cuando vamos en camino, ponemos alguna canción y muchas veces estamos pensando en cualquier otra cosa, menos lo que dice la canción. Estamos pensando en la vida, estamos pensando en mi esposa, estoy pensando en mi niño, en preocupaciones que tengo, en cosas externas a la música. Y muchas veces es bueno, muchas veces por el tipo de canción que escuchamos es preferible ni siquiera escuchar lo que están diciendo, especialmente con el tipo de música actual que tenemos en la música secular. Pero hay ciertas canciones que es importante que prestemos atención.
Esta canción, Glorioso Intercambio, es una de esas canciones. Habla de que cómo es posible que el bueno y justo se hiciera hombre y fuera a morir por un pecador. No parece para nada justo. Y de ahí que Él carga mis pecados y puso todos mis pecados y el pecado de cada uno de nosotros sobre Él, porque era el único que podía hacerlo. Y como era el único que podía hacerlo, nosotros todos somos salvos por esa acción. No somos merecedores, para nada somos merecedores, pero Él por gracia y por amor hizo eso por nosotros. Entonces adoremos a nuestro Señor y démosle gracias todos los días del mundo, y oremos y pidámosle a Dios que nos haga más como Él, para algún día ser salvos y estar en su presencia. Glorioso Intercambio. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz, y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud
muchas gracias y hace un ratito di la bienvenida también a la señora Ruth, bienvenida, nos alegra mucho que esté con nosotros y nos visita también su nombre. José. José, bienvenido, bueno, qué buen nombre, que el Señor les bendiga, muchas gracias y los niños pasan a la clase con la hermana Gladys. Vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, en la página 1212, la deuda ha sido pagada. Es lo que vamos a estudiar, ver hoy día, predicar, la deuda ha sido pagada. Colosenses 2, del versículo 8 al versículo 15. Vamos a leer primero esta vez y luego vamos a orar. Vamos a leer lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice así, 1212, Jesucristo Dios Salvador y vencedor. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y nos ha quitado de en medio, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu bendita y preciosa palabra. Gracias, Señor, porque cada mañana, cada día, cada instante que abrimos tu palabra, siempre, Señor, en ella encontramos esa voz tuya que nos habla. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones por medio de esta escritura revelada, para que, Señor, podamos creerla, podemos aplicarla a nuestra propia vida y vivirla para la gloria tuya, Señor. Y si en esta mañana hay alguien que todavía no conoce a Cristo como único y suficiente Salvador, que hoy día pueda ser el día donde tú, Señor, le des el nuevo nacimiento. Gracias, Padre Celestial, te alabamos y ayúdame a mí, cual instrumento útil en tus manos. Límpianos de todo pecado y úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, por favor. Esta semana hemos tenido bastantes actividades, eso ha sido bien, gracias al Señor. Distintas cosas que el Señor ha permitido que podamos participar. Tuvimos un sepelio el día lunes y así varias actividades durante la semana, ¿no? Nos gozamos en poder estar en Córdoba Middle School y conocer a la hermana Ruth que nos acompaña, y gracias por estar con nosotros, ¿no? Ayer estuvimos con el hermano Jorge Ernesto y un buen grupo de hermanos también. Estuvo Jonathan, el hermano Olguita, en el tiempo también de invitar a personas que juegan fútbol y poder presentarles el mensaje del Evangelio. Trajimos la copa de la FIFA también. Los que estuvieron ayer ya saben de qué estoy hablando. Y fue muy bueno, fue un lindo tiempo, pero presentamos sobre todo el mensaje glorioso del Evangelio. Y esta semana estuve almorzando con un pastor y él viene de un país de Centroamérica y me dice, yo hace años yo asistía a la iglesia y había conocido el mensaje, pero no tenía claro lo que es el Evangelio de Cristo.
Es más, llegó a ser un líder en su iglesia. Me dice, yo enseñaba falsa doctrina. Tengo que admitirlo, enseñaba falsa doctrina. Y él enseñaba, y me dijo, yo enseñaba que Cristo, cuando murió en la cruz, Él pagó el 50%, y el 50% tenemos que pagarlo nosotros. Y esa es una tremenda herejía, tremenda falsa doctrina, porque Cristo pagó el precio completo de nuestro pecado. No hay nada que tengamos que pagar, porque si no dependería la salvación de nosotros. La salvación no depende en absoluto, porque si dependería de mí, tendría mi lugar especial en el infierno. Pero Cristo pagó completo la deuda de nuestros pecados, para que vivamos una vida nueva y para que vengamos como el Hijo pródigo a los pies de Cristo para vivir para la gloria de Dios. La deuda ha sido pagada, y ha sido pagada totalmente. No hay nada que tengamos que pagar. Y entendemos esto porque el enemigo nos mete en la cabeza, dice, mira lo que hiciste en el pasado, mira lo que hiciste en tal fecha, mira lo que te ocurrió en tu vida. Y empieza a bombardearnos, pero tenemos que llevarlo a la cruz de Cristo, es decir, la deuda está pagada. Yo no tengo nada que pagar, Él ya lo pagó todo, y ahora quiero vivir para darle la honra, la gloria y la alabanza a nuestro buen Señor. Y estamos estudiando el libro de Colosenses, estamos estudiando versículo por versículo, y nos toca Jesucristo, Dios Salvador y Vencedor, la deuda ha sido pagada. Y el primer punto de esta mañana es, somos completos en Cristo. Interesante, no es que tenemos que completar algo, somos completos en Cristo. Él es completo en Cristo. Cristo completó la obra de salvación y nos hace completos por medio de la fe en Él y la gracia que ha sido derramada en nuestras vidas, porque Él completó la obra perfecta en la cruz de Calvario. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 8, ahí está en la Biblia, para que también lean ustedes, miren que nadie los haga cautivos. Y lo primero que nos dice en este pasaje, en esta parte, es que nadie los haga cautivos. Y lamentablemente hay personas que se introducen o se introducían ahí en la iglesia de Colosas para traer falsa enseñanza. Y esa falsa enseñanza sutilmente iba permeando la iglesia, iba afectando la vida de las personas, iba haciéndoles vivir en angustia. ¿Por qué? Porque decían, no, tienen que hacer esto, tienen que cumplir aquello, tienen que guardar las fiestas, tienen que dejar de comer esto, tienen que dejar de comer el otro. E iba afectando las conciencias de las personas. Dice, nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y algo sutil es algo muy fácil de poder ingresar, algo sutil, algo que no nos damos cuenta, como cuando a veces recibes una noticia en el internet o en el Facebook o donde quieras y piensas que es verdad y no es verdad, es una mentira que ha sido totalmente empaquetada para dividir o confundirnos, ¿no? Y temas médicos también, a veces conversamos con el hermano Jorge, no, lo que están diciendo ahí es una aberración, no tiene nada que ver con la ciencia o con la medicina, sino que después quieren que continúen y que compren sus productos, ¿no? Por medio de filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres. Acuérdense que estamos viendo la iglesia que está creciendo, la iglesia primitiva, la iglesia inicial, y tenía sutilezas que entraban desde el judaísmo, ¿no? El judaísmo que venía del Antiguo Testamento, de la ley, y trataban de introducirla a la iglesia, y mismo Pablo va a tener que llamarle la atención a Pedro, ¿no? Que él se juntaba con los judíos y después ya no quería juntarse cuando venían los judaizantes, y le dice, oye, tú estás viviendo una vida hipócrita, ¿no? Y no era que no era creyente, pero que estaba reprendiéndole porque tenía que darse cuenta que eso no puede ser, ¿no? Entonces, entraba esa tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. No según Cristo. Versículos 9 al 10, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y quiero acá que noten, dice toda. No parte, sino toda. Toda la plenitud de la deidad
reside corporalmente en Él. ¿Y quién es Él? Cristo. Cristo es Dios hecho hombre. Cristo es aquel que reside en Él toda la plenitud de la deidad. Yo estaba leyendo el libro de Isaías, capítulo 42, 43, 44, donde vemos que en el Antiguo Testamento el profeta llama a Jesús Dios, Señor, Rey. Entonces cuando uno lee el Antiguo Testamento encuentra claramente que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor Redentor, el Creador encargado por el Padre, que crea todas las cosas y las sustenta, como vimos en el capítulo 1 del libro de Colosenses. Toda la plenitud de la divinidad de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos. Hermano, hemos sido hechos completos. No en parte, no tenemos que completar nada porque ya fuimos hechos completos en Cristo. Nuestra vida está completada en Cristo, hermanos. No tienes que completar nada. Nosotros hacemos obras para servirle, para agradecerle, para glorificarle, pero no para ganar nada que complete nuestra salvación, porque tu salvación ha sido completada. ¿No? Como decía este hermano, ¿no? Yo predicaba falsa doctrina, ¿no? Lamentablemente, y él lo reconoce y regresó a su país y quiso enseñar, pero ya no le dieron permiso, ya le cerraron las puertas y él ya empezó a trabajar con iglesias fundamentales. Cristo es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hermanos, venimos de países también donde han sido totalmente atacados por temas de ocultismo, ¿no? Y conversamos a veces con algunos de ustedes en la casa del costado, en la casa por ahí, iban tocando tambores y cosas terribles de ocultismo, entregando al país a cosas malignas. Pero Cristo está sobre todo poder y autoridad. Sobre todo poder y autoridad. Si hemos venido de ese contexto, Cristo nos libera. Y nos libera total, completa y perfectamente. Él te libera. Él libera a tu familia. Ora por ello, si hay todavía alguna cosa. Pero Cristo es la cabeza, sobre todo poder y autoridad. Y el segundo punto de esta mañana es: recibimos vida en Cristo. Cristo te da vida por medio de su muerte. Como hemos cantado, ¿no? Es una contradicción, una paradoja cuando vemos la obra de la salvación. Que el justo y perfecto muriera por mí, pecador rebelde. Muriera por ti, que hiciste las cosas que no le agradaban a Él, y Él decidiera, por pura gracia, darte su justicia. Una justicia perfecta. Una justicia completa. ¿Por qué? ¿Porque lo merecía? ¡No! Porque no lo merecía. Como dice la Escritura, de lo vil y lo despreciado de este mundo nos llamó, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la Escritura dice también en Él, en Cristo, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Cuando los judíos tenían un hijo varón, al octavo día ellos los circuncidaban. ¿Y por qué los circuncidaban? Cuando vamos al Antiguo Testamento vemos la vida de Abraham, y para hacer un recordatorio rápido, Abraham fue el padre de la fe. Él fue llamado de Ur de los Caldeos, y el Señor le prometió que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y luego, como una señal de la fe, el Señor le manda a circuncidar. Pero no fue la circuncisión la que inició todo, sino fue la fe. Y la circuncisión era la señal de que iban a guiar a sus hijos en el camino del Señor. Iban a enseñarles la Escritura, iban a enseñarles la palabra de Dios. Entonces la circuncisión era una señal. No hecha de manos, es la que Cristo ha hecho con nosotros. Una circuncisión no física, sino de corazón. Una circuncisión
que ha cambiado nuestro corazón, como leíamos el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pero ese corazón ha sido creado en Cristo. Él nos ha dado un nuevo corazón por medio de la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. En Cristo hemos sido circuncidados. Somos pueblo de Dios por Cristo. Amén. No por descendencia física, no por ser de familia, ya sea cristiana o judía, sino por la fe en Cristo. Y la fe en Cristo es individual. Yo no le puedo transmitir la fe en el sentido, yo le enseño a mis hijos, pero tiene que ser un momento en el Señor toca su corazón y nace de nuevo. Y ese nacimiento es espiritual, no es físico. Tiene que conocer Él también a Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Habiendo sido sepultados, versículo 12, con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y vamos a explicar acá. Con Cristo, ¿se acuerdan? Cristo murió en la cruz y Él fue sepultado. Y al tercer día, Él resucitó. Todo esto conforme a las Escrituras, como dice 1 Corintios capítulo 15. Todo esto conforme a las Escrituras. Y aquel que cree en Cristo, que viene a Él en arrepentimiento y en fe, y le dice, Señor, yo creo que tú has muerto por mí, que tú has resucitado, el Señor, en su misericordia, le da ese nuevo nacimiento. Somos sepultados por la fe, o sea, hemos muerto al pecado, y hemos sido resucitados a una vida nueva. Ya no para vivir como antes, sino para vivir una vida nueva. Y también lo vemos como un ejemplo en el bautizo, cuando las personas se bautizan, que han creído en Jesús, han confesado que Jesús es su Señor, van a las aguas de bautizo, ingresan a las aguas y luego salen. Son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también nos identifica eso con la muerte de Cristo y con su resurrección. Pero tenemos una muerte y resurrección espiritual. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Entonces, hermanos, los que han venido a Cristo han resucitado. Hemos resucitado. Estamos muertos, pero muertos en delitos y pecados. Pero Cristo nos resucitó. Dice, y por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. No, Cristo no quedó en la tumba está vacía. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Si el diablo te saca a la memoria algún pecado del pasado, acuérdate, tú has muerto con Cristo. Si el diablo quiere hacer recordar, no, pero tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, Cristo ya lo pagó. Cristo ya lo limpió. Cristo ya nos lavó en su preciosa y maravillosa sangre allá en la cruz del Calvario. Y estábamos muertos, pero el Señor nos dio vida. Y a veces pasa, cuando le hablamos a alguien de Cristo, le decimos, mira, Cristo murió por ti, Cristo resucitó, Cristo es el Señor, entrégale tu vida, arrepiéntete de tus pecados. Dice, lo voy a hacer mañana, no entiendo, o tengo las preguntas, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó? Y empieza a elucubrar o a desfiarse, pero no llega al punto de entregar su vida. Necesitamos la obra del Espíritu Santo para que nos haga entender esa convicción de pecado. Por eso cuando presentamos el Evangelio, tenemos que orar, Señor, ayúdame para presentarle, y toca su corazón por medio del mensaje del Evangelio de Cristo. Dios nos dio vida y nos ha perdonado todos los delitos. Yo creo que no hay nadie que no quiera ser perdonado de todo, ¿no? No, yo no quiero ser perdonado, es absurdo, ¿no? Creo que todos queremos, pero el enemigo es el que mete
las ideas para desviar a las personas. Es decir, no, trabaja en tu salvación, sigue haciendo obras, o haz esto, o haz el otro. Y estás esclavizado porque nunca pueden ser felices. Una vez, y yo les conté que nos tocó, estuvimos visitando casa por casa, esto fue en Ocala, Florida, y tocamos una casa y salieron unos señores que eran testigos de Jehová, y no solamente eran testigos de Jehová de esa generación, sino venían de varias generaciones. Bueno, ustedes ya saben cómo es hablar con los testigos de Jehová, pero el Señor puso en nuestro corazón que empezamos a cambiarle la forma como ellos empiezan con el reino y todas las cosas que ya saben. Le dijimos, bueno, ¿dónde está en la Escritura que ustedes son testigos de Jehová? ¿No? Está en Isaías, el versículo que ellos toman. Le digo, mira lo que dice Isaías, ese versículo dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Entonces Cristo fue formado, pues Él es Dios, creador, sustentador y redentor. No sabía dónde meterse, ¿no? El versículo que ellos sacaban del lema destrozaba toda su doctrina. Bueno, y de ahí le dijimos, bueno, imagínate que yo quiero ser testigo de Jehová y quiero empezar a asistir al Salón del Reino. ¿Qué tengo que hacer para ser uno de los 144,000 del libro de Apocalipsis o entrar al reino? ¿Qué tengo que hacer? Tienes que repartir la atalaya, despertar, hacer esto y todo. 1.000 cosas. Perfecto. ¿Cuántas atalayas tengo que repartir? No sé, bueno, tienes que repartir, pero ¿cuánto es mucho? Hay un número especial, un número determinado de atalayas que tengo que repartir para poder entrar al reino. No sabía qué contestar. Entonces, bueno, finalmente fuimos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Le digo, cada vez que repartas una atalaya estarás más lejos de Dios, porque es por la gracia de Dios. Bueno, y ahí le dejamos. Yo te animo, le digo, que leas el Antiguo Testamento y veas cada profecía que apunta a Cristo, habla del Señor. Y ustedes que son testigos de Jehová, habla de Jehová, y ese es Cristo. Ese es Cristo. Amén. Tenemos un Dios perfecto. Por eso es que la Biblia es tan hermosa, hermano. Tenemos que leerla, tenemos que conocerla, tenemos que meditarla para poder crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Entonces, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y nos perdonó todos los delitos. Y el tercer punto de esta mañana es el documento de deuda ha sido cancelado. Yo trabajé muchos años atrás en el banco, ¿no? Y antes cuando iban allá en mi país, en Perú, casi desde antes de los 20 años empecé a trabajar, mi esposa también trabajaba en el banco. Y en ese tiempo todavía tenemos los cartones de ahorro, ¿no? Imagino que ustedes nunca han escuchado de eso, ¿no? Pero había un cartón de ahorros, una libreta de ahorros donde se ponía el monto que tú tenías y ahí se registraba en unas máquinas antiguas, en Burroughs, se llamaba la marca, y ponían ahí los cartones y se marcaban, ¿no? Entonces decían, mira lo que tengo. No había el internet, no había nada, entonces esa era la forma como uno iba registrando. Claro, el banco también guardaba un registro en caso que se te perdiera la libreta de ahorros. Y cuando tenías una deuda, igual era registrada manualmente. Y venía la persona y cuando pagaba la deuda había un sello, ¿no? Se ponía un sello y decía cancelado, ¿no? O cuando se pagaba la luz, se pagaba el agua, también se iba a la empresa eléctrica y le ponían su sello, está cancelado. Y si por A o B tenías que reclamar, ibas con tu documento y decías, está cancelado, aquí está la firma del cajero. Hermanos, tenemos el documento cancelado. No tienes que pagar nada. Está cancelado totalmente. Y el sello de esa cancelación es la sangre de Cristo. Amén. Cristo con su sangre nos limpió de todo pecado. Es indeleble. No se borra. Es eterna y es perfecta. Amén. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía el decreto contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Estaba leyendo también en el Antiguo Testamento, en la ley, en Deuteronomio y en Levítico. Cuando empieza a leer la ley, encuentra que hay muchos mandamientos, no uno, o sea, uno conoce los 10 mandamientos, pero hay muchos más mandamientos. Había una ley ceremonial para los judíos, y la ley que habla,
los 10 mandamientos que conocemos, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios o de Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano, ¿no? Etcétera, ¿no? No cometerás adulterio, no mentirás, no robarás, etcétera. Cuando vemos la ley de Dios, hay muchos decretos, muchas leyes, aparte de los 10 mandamientos, que cuando leemos te das cuenta que estás condenado. Porque nunca vas a poder cumplir toda la ley, es imposible, ¿no? Ni los judíos que tenían esa ley ceremonial. Cuando ves cada detalle, tú te llegas a sorprender, pero wow, o sea, ¿cómo podían cumplir cada detalle los levitas, ¿no? De los sacrificios, sacrificio de la mañana, sacrificio de la tarde, del pan de la proposición, de la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, y los días y las fechas y las horas y los detalles. Te das cuenta que la ley lo que hace es mostrarte que eres pecador, que somos pecadores. Vamos a cumplir, y ellos querían cumplir la ley para agradar a Dios, pero no ponían su corazón en el arrepentimiento, reconocer que eran pecadores y esperar en esas profecías que iba a venir el Mesías. Cuando viene el Mesías, los judíos, en lugar de salir corriendo a Belén para recibirlo, le dicen a Herodes, sí, en Belén de Judea va a nacer el Mesías. Pero ellos no se fueron, estaban cerquita, no se dieron el trabajo de poder ir. ¿Y qué pasó? Vino el Mesías y ellos lo crucificaron, lo mataron, lo llevaron a la cruz porque nunca habían entendido el mensaje de salvación de Cristo. Habiendo, dice acá la Escritura, cancelado el documento de deuda. Todos nosotros hemos tenido un documento de deuda que dice José Zapata, hablando de mí, la Biblia dice no mentirás si tú has mentido. Frito. Dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, y has pecado contra Dios porque has puesto otra cosa delante de Dios. Has pecado. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces hemos deshonrado a nuestro padre y a nuestras madres? Etcétera, ¿no? Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hemos pecado, hemos ofendido. Y todos estos decretos contra nosotros nos condenan a la eternidad lejos de Dios. Pero Cristo vino por eso. Todos estos decretos, toda esta ley ha sido clavada en la cruz, ha sido clavada en la cruz. Y cuando Satanás te llama a desanimarte, llévalo a la cruz porque ahí está clavado esos decretos contra ti. Y no puede hacer nada porque Cristo ya pagó perfectamente la deuda, la completó y te hace descansar en Él. Nuestro corazón puede descansar en Cristo. Dice, lo ha quitado y lo ha clavado en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de los comentaristas acerca de este versículo. Hablan de que cuando entraba el emperador romano y había vencido a las huestes enemigas, entraba con los enemigos atrás, encadenados o amarrados, como una señal de la victoria. Ellos venían descalzos, caminando, o venían derrotados totalmente, con los soldados romanos, con sus espadas, y ellos eran un espectáculo público. Y dice que Cristo despojó a los poderes y autoridades, todo lo que nos acusaba, todo lo que nos condenaba, todo lo que nos esclavizaba, e hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, por medio de Cristo. En el libro de Juan, y ya estamos para terminar, hay unos pasajes más, dice, después de esto, cuando Cristo estaba en la cruz, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Se estaba cumpliendo el Salmo 22, se estaba cumpliendo la Escritura. Antes del nacimiento de Cristo, todo lo que Cristo iba a hacer se estaba cumpliendo. Dice, tengo sed. Y había ahí una vasija llena de vinagre, y colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca.
Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. La obra había quedado completada, la deuda había sido pagada, había completado la perfecta obra de salvación. Satanás, con la muerte de Cristo, había sido derrotado, como hemos dicho otras veces, como dice el teólogo Owen, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Ahí fue derrotada. Y ya nosotros tenemos libertad, porque un día cuando pasemos a la presencia de Dios, para nosotros no será pérdida, sino será ganancia. Porque estaremos para siempre en la presencia de Dios, como es el Salmo 23, y en la casa de Jehová, o en la casa de Dios, moraré por largos días. ¿No? Yo cito la versión del 60 porque es la que aprendí, pero estamos usando la Biblia de las Américas, pues una versión más sencilla, no más asequible. Consumado es, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. El Salmo 103, versículos 10 y 11 dice, no nos ha tratado según nuestros pecados. ¿Qué hubiera pasado si el Señor te hubiera tratado, nos hubiera tratado según nuestros pecados? Por lo menos no tendría pastor, ¿no? Yo no estaría. Si Él nos hubiera tratado según nuestros pecados. Y nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para con los que le temen. Y esa es la misericordia de Dios. Cuán lejos están los cielos de la tierra, ¿no? Yasmani decía que es inmenso el universo en el cual estamos, pero cuanto más subes hacia arriba, más lejos estás de la tierra, ¿no? Y es lo que dice, Dios ha hecho alejar totalmente nuestras iniquidades. Como está lejos el oriente del occidente, el oeste del este, cuanto más vas tú al oeste, más te alejas del este. Cuanto más vas al este, más te alejas del oeste. Así alejó de nosotros nuestras transgresiones. El Señor perdonó todo. El Señor te limpia de todo pecado. No tienes que cargar esa deuda, no tienes que cargar esa culpa, porque ya Cristo la llevó. Y Él te llama, ven a mí en arrepentimiento, en fe, para ya no ser igual, para ser cambiado, para ser una nueva criatura, para que proclames el nombre de Cristo a otras personas y que también tengan esa libertad. La gente está buscando que alguien le ayude por su situación, pero son cosas que llevan en el pasado. Pero Cristo llevó tu pasado, Cristo llevó tu presente y tu futuro y te da libertad perfecta. Descansa, descansa en Él, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí está uno, aquí estamos varios. Ven a Cristo, proclama el nombre de Cristo y cree que tu deuda ha sido pagada, ha sido cancelada. No tienes que pagar nada. Él canceló la deuda. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. La deuda ha sido pagada. Padre Celestial, gracias porque en tu palabra encontramos que tú pagaste por nosotros algo que era imposible pagar. Tú nos mostraste en tu palabra que nadie puede entrar en tu presencia que no sea santo. Y no lo somos. Pero en Cristo, tú nos has dado la justicia perfecta. Gracias porque tu palabra dice justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque siendo enemigos, tú nos has hecho amigos por medio de Cristo. Gracias porque siendo rebeldes, tú nos alcanzaste cuando estábamos lejos, sin esperanza y sin Dios en este mundo.
Gracias porque cuando estábamos esclavos de la idolatría, del ocultismo, de cosas terribles del pasado, tú nos has sacado de ahí para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Úsanos, Señor, aquí estamos. Y si hay alguien esta mañana que todavía no conoce a Cristo, yo le pido que ore y le diga: Señor, yo he pecado contra ti, yo he desobedecido tu ley. Tú conoces aún los pensamientos que yo he tenido a solas. Me avergüenza, Señor, pero vengo a ti tal cual soy, descalzo, con las ropas raídas y el corazón quebrantado, para decirte: Señor, perdóname. Perdóname, límpiame en la sangre de Cristo, tu Hijo, y dame la justicia que tú me das por la fe. Yo creo en ti, creo que Cristo murió y resucitó, y ayúdame a seguirte hasta el fin de los días, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y adelante vamos a cantar una canción: Un profundo amor de Cristo. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, con mucho gusto estamos para servirles, para ayudarles. Profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí, me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía a mi descanso, a tu hogar de salvación. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Por su cruz de redención, como guarda a sus amados por aquellos que murió, y por ellos intercede ante el trono de esplendor. Superior a los demás, es un mar de bendiciones, aun en prueba o tempestad. Oh profundo amor de Cristo, fiel amigo y Salvador, tú nos llevarás al cielo, a tu interminable amor. Oh,
Gracias, hermanos. Y nos va a ayudar ahora con las ofrendas y va a dirigirla el hermano Jonathan. Así que adelante, hermano. Amén, amén. Y voy a pedir a mi amigo Ernesto y hermano Luis si me pueden asistir con diezmos y ofrendas. Gracias, hermanos. Y vamos a ir al Señor en oración. Dios Padre, te damos gracias por otro día más de vida en esta tierra, Padre. Otro día más que podemos glorificarte y alabarte y declarar que tú eres Rey. Oramos por esta ofrenda, Padre, y damos gracias por la oportunidad de seguir dando diezmos y ofrendas para que podamos ayudar a los que tienen necesidades, Padre. Oramos por esta ofrenda que sea multiplicado y utilizado en tu nombre, Padre, y que esta ofrenda sea una cosecha abundante y que bendice la vida de cada persona que lo recibe, Padre. Y de la misma manera oramos por cada persona y cada familia que participó en el evento, en el desayuno ayer, y por cada persona que recibió el evangelio ayer, Padre. Oramos por esas familias que si nunca han tenido la oportunidad de ir a una iglesia o si tal vez no han llegado a conocerte antes, Padre, te pedimos por sus almas y para que tú puedas abrir sus ojos y sus almas para recibirte y conocer más de ti, Padre. Oramos por nuestra iglesia y por cada uno de nuestros hermanos que está aquí presente con nosotros y en línea esta mañana, Padre. Yo te pido bendecir las vidas de cada familia acá. Y no olvidamos que la semana que viene la mayoría de los niños van a entrar a clases en la escuela y comenzar un año escolar nuevo. Y oramos por cada niño y cada joven que va a entrar